El último libro de filosofía de Nietzsche se titula El Anticristo, y con un título tan provocador, uno podría esperar que el autor alemán lanzara un ataque contra la figura central del cristianismo, Jesucristo. Sin embargo, de forma sorprendente, el Anticristo es notablemente positivo respecto a la figura histórica de Jesús. El título en realidad alude más a una postura anticristiana que a una postura anti-Jesús. Nietzsche establece una distinción muy clara entre el cristianismo como religión y Jesucristo como personaje histórico. En este análisis, profundizaremos en la valoración de Nietzsche sobre Jesucristo, enfocándonos no tanto en el cristianismo como religión, sino en Jesús como persona. En particular, analizaremos un pasaje específico del Anticristo, en el cual Nietzsche afirma que es incorrecto ver a Jesús como un héroe o un genio. Sin embargo, también hay un giro sorprendente, ya que Nietzsche guarda algunos elogios para Jesucristo. La historia de Jesús nos es transmitida a través de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. A pesar de eso, a Nietzsche no le interesan los evangelios como tales, solo le importan en la medida en que puedan decirnos algo sobre la psicología de Jesucristo. Le interesa analizar a Jesús como un tipo psicológico, más que como una figura histórica en sí misma. Esta distinción es importante, ya que cuando Nietzsche escribió El Anticristo en 1888, el ámbito teológico estaba absorto en un movimiento conocido como la búsqueda del Jesús histórico. Este movimiento surgió en la teología a partir del siglo XVIII, cuando los estudiosos comenzaron a aplicar el método histórico a la Biblia y a los evangelios, analizándolos como si fueran otros documentos históricos. Esto puede sonar como un punto de vista común en el siglo XXI, pero en aquella época era un método innovador, pues determinaba que el investigador no sostenía la veracidad de los evangelios. Este desarrollo fue bastante reciente, y de hecho durante gran parte de la historia europea, cuestionar la validez histórica de los evangelios era ilegal. Con la aplicación del método histórico, los académicos intentaron distinguir entre hechos y leyendas, entre historia y mito. Esta búsqueda culminó en nuevos conocimientos sobre la historicidad de los evangelios y la vida de Jesús. Este es el contexto en el que Nietzsche escribe El Anticristo. Nietzsche siempre se ha considerado un psicólogo, y lo que encontró ausente en este nuevo movimiento teológico fue precisamente el componente psicológico de Jesús como tipo humano. A estos teólogos de la nueva escuela solo les preocupaba si Jesús realmente existió, y de ser así, cuáles partes de su vida descritas en los evangelios ocurrieron en realidad. Pero Nietzsche no está de acuerdo con este enfoque. Para él, la búsqueda del Jesús histórico no debería centrarse en una lista de cosas que Jesús hizo o no hizo. En su lugar, debería reconstruir la vida de Jesús para desentrañar su psicología, sus motivaciones, su estado mental y sus actitudes, no solo sus acciones. Una de las obras pioneras de este nuevo desarrollo teológico fue La vida de Jesús, de David Strauss, publicada en 1835. En este trabajo fundamental, David reconstruyó la vida de Jesús. Si bien no negó la existencia de Jesús, rechazó las diversas milagrosidades que se le atribuían, argumentando que estos fueron añadidos por los primeros cristianos para legitimar a Jesús como el Mesías. La obra causó sensación y generó gran controversia, pero sentó las bases para este nuevo movimiento que separaba a Jesús de la fe cristiana. Nietzsche criticó duramente esta obra de David en consideraciones intempestivas, y también en un pasaje de El Anticristo, donde lo acusa de participar en un proyecto condenado al fallo desde el inicio. El llamado enfoque de las contradicciones consistía principalmente en examinar los evangelios en busca de incongruencias en la narrativa, algo que Nietzsche considera un esfuerzo completamente ineficaz. Los evangelios no están destinados a ser documentos históricos, sino leyendas piadosas, y es natural que presenten contradicciones. Su valor histórico no debería ser el punto central, ya que pretender que lo es, significa malinterpretar la naturaleza fundamental de un texto religioso. Tal como lo expresó Nietzsche, ¿a quién le importan las contradicciones de la tradición? ¿Cómo puede alguien llamar leyendas piadosas a las tradiciones? Las historias de los santos constituyen el tipo de literatura más imprecisa que existe. Según Nietzsche, examinar los evangelios mediante el método científico, en ausencia de documentos corroborativos, condena la investigación desde el principio. Él describe este enfoque como solamente una holgazanería erudita. Su interés no se encuentra en la historia en sí, sino en la psicología de Jesús. Nietzsche considera que los evangelios deben estudiarse para comprender qué tipo de persona era Jesús,
enfocándose en su tipo psicológico, más que en la veracidad histórica de sus actos o palabras. Nietzsche plantea la pregunta de si este tipo psicológico de Salvador sigue siendo concebible en los evangelios a pesar de la distorsión y adiciones legendarias. Esto lo lleva a discutir la obra de Ernest Renan, otro famoso teólogo, quien también escribió una biografía de Jesús titulada La vida de Jesús. Renan añadió un enfoque teológico al tratamiento histórico de Jesús en su obra, centrándose principalmente en el Evangelio de Juan, que es el más teológicamente complejo. En este libro, Ernest negó tanto los milagros como la divinidad de Cristo, afirmando que Jesús era simplemente un hombre, y no un Dios, ni el Hijo de Dios. Sin embargo, esto no implica que él pretendiera fomentar sentimientos anticristianos, al contrario, creía que al humanizar a Jesús, restauraba su dignidad. Ernest también intentó extraer ciertos aspectos de la psicología de Jesús en su obra, pero para Nietzsche, este esfuerzo resultó insatisfactorio. En alusión al trabajo de Renan, Nietzsche comenta: todos los intentos que conozco de leer la historia de un alma en los evangelios me parecen mostrar solo una lamentable ligereza psicológica. Según Nietzsche, Renan trató de explicar la psicología de Jesús, pero cometió dos graves errores. En primer lugar, ¿en qué estaba en lo correcto Renan? Pues reconoció que la narrativa de los evangelios tiene un valor histórico mínimo, y fue más allá que David en su intento de captar la esencia de Jesús como persona, y no como figura religiosa. Para ilustrar su método, Renan usa una historia hipotética sobre Napoleón Bonaparte. Imagina que, unos 20 o 25 años después de sus campañas, 5 o 6 veteranos del imperio intentaran escribir la vida de Napoleón, de memoria. Es probable que sus relatos tuvieran varios errores y discrepancias. Uno podría ubicar la batalla de Austerlitz, antes de la de Marengo, mientras que otro sostendría sin dudar que Napoleón expulsó al gobierno de Robespierre del Palacio de las Tullerías, en medio de expediciones de gran importancia. Sin embargo, una cosa surgiría con gran veracidad de esos relatos, y esa sería el carácter del héroe. La impresión que Jesús causó en su entorno es crucial para entender su esencia. Según Renan, las narraciones populares pueden tener más valor que una historia formal y oficial para captar esta impresión, y Nietzsche concuerda con este enfoque. Los evangelios, en este sentido, se asemejan a estas narraciones. No son historias formales de los hechos, sino relatos que capturan la esencia de Jesús y la impresión que dejó en quienes lo conocieron, de la misma forma que un relato popular sobre Napoleón podría capturar su carácter más que una crónica oficial. A pesar de eso, aunque Nietzsche consideraba correcto el método de Renan para llegar a la esencia de Jesús, discrepaba totalmente con sus conclusiones. Renan atribuyó un carácter heroico a Jesús, describiéndolo como alguien completamente dedicado a su misión, al punto de que el universo parecía ya no existir para él. Según Renan, fue su voluntad heroica la que lo elevó. Nietzsche, por el contrario, rechazaba esta interpretación con firmeza. Para él, Jesús no era un héroe, ya que el heroísmo implica lucha, conflicto y una batalla en la que la figura heroica vence al dragón o hace la guerra. Para Nietzsche, lo más antievangélico sería el concepto de héroe. Los evangelios muestran, en cambio, el rechazo de toda lucha heroica. Ofrecer la otra mejilla y no resistir el mal, son acciones que están en completa oposición a la esencia del héroe. Para Nietzsche, el verdadero carácter de Jesús radica en este rechazo de la violencia y en el amor a los enemigos. Todos estos preceptos se encuentran en el concepto de heroísmo, tal como lo imaginó Nietzsche. Sobre todo, el héroe es un tipo diferente de hombre superior, alcanzando su estatus heroico por su superioridad sobre los demás. Lo que hace a Napoleón un héroe es el hecho de que él es Napoleón y nadie más. No tiene igual, se encuentra solo, elevado por encima de la humanidad. Jesús, por otro lado, predicó la igualdad: todos somos hijos de Dios, la redención es accesible para todos nosotros, todos seremos salvos, y los mansos heredarán la tierra. Jesús no reclama nada para sí mismo, ni se presenta como el Hijo de Dios. Porque para él, cada hombre es igual a todos los demás hombres. Nietzsche también critica la tendencia de describir a Jesús como un genio. Para Nietzsche, el genio es alguien que se enfrenta valientemente al mundo, mientras que Jesús se distancia de él. Llega a llevar este ataque al extremo en el Anticristo, donde habla de un odio instintivo hacia la dimensión material que supuestamente Jesús albergaba. En el Evangelio de Juan, Jesús hace referencia a Satanás como el príncipe de este mundo, lo que implica que él es el soberano del mundo físico,
en contraste con el reino de Dios, que pertenece a un dominio espiritual y trascendental. Schopenhauer también notó este mensaje antimaterial en los evangelios y lo relacionó con su propia filosofía de renuncia a la voluntad. Pero para Nietzsche, este odio hacia la realidad física es un signo de decadencia, y en el Anticristo lo describe como una enfermedad. Jesús predicó la llegada de un mundo diferente, la llegada del reinado de Dios. Un mundo que no es real en el sentido material, sino solo espiritual. Nietzsche argumentó que esta huida hacia este mundo interior señalaba una incapacidad para lidiar honestamente con las duras condiciones del mundo material. Es una consecuencia del miedo al dolor y al sufrimiento. Pero, si Jesús no era un héroe ni un genio, entonces, ¿qué era? Al leer el Anticristo, no podemos evitar encontrar entre líneas algún tipo de admiración por Jesús. Sin embargo, como señalamos, debemos leer entre líneas. Nietzsche cree que todo nuestro conocimiento de Jesús ha llegado a nosotros de una manera muy distorsionada, corrompido por los primeros cristianos que añadieron personajes y temas a los evangelios para sus propios beneficios políticos y religiosos. Encontraron ciertos defectos en Jesús y enmascararon otras características, asignándole un papel que no desempeñó en la realidad. El proyecto teológico de Nietzsche es reconstruir el Jesús original, libre de estas ediciones y cambios editoriales. El perfil psicológico de Nietzsche sobre Jesús es extremadamente idiosincrático. Presenta una imagen de Jesús bastante divorciada de la versión tradicional que aparece en los evangelios. Para Nietzsche, los evangelios son sospechosos. Recordemos el ejemplo de Napoleón expuesto por Nietzsche, y cito: si les pidiera a 5 soldados al azar que escribieran la historia de Napoleón 4 décadas después de su reinado, terminaríamos con 5 historias muy diferentes, que difieren en cronología y en cómo se representa a Napoleón. Pero algo esencial de Napoleón como persona permanecería. Es tarea del psicólogo ir tras este núcleo. Nietzsche acusa a los apóstoles y a los primeros cristianos de haber distorsionado completamente la imagen y el significado de Jesús. Pero lo que nos interesa aquí es la siguiente pregunta: ¿qué queda de Jesús después de eliminar todo lo que se agregó incorrectamente en las narraciones de los evangelios? Pues nos quedamos con una persona que, según Nietzsche, vivió completamente libre de timidez. Jesús fue el predicador máximo del amor, del cese de los conflictos, de la disolución de distinciones. Jesús predicó una igualdad ante Dios, y sobre todo, predicó una nueva forma de vida. El reino de Dios está dentro de ti. Jesús predicó un modo de ser, no simplemente la llegada del reino de Dios. Si bien algunos afirman que él predicó esto, Nietzsche convenientemente sostiene que tal enseñanza es una falsificación añadida por los escritores de los evangelios. Cita una frase del Evangelio de Lucas, que dice: el reino de Dios está dentro de ti. Si esto es cierto, se plantea la pregunta: ¿cómo podría el reino de Dios ser una predicción futura, o un lugar espiritual? Jesús afirma literalmente que este reino está dentro de ti. Por lo tanto, el reino de Dios es un modo de ser, una forma de vida, un estado del corazón, no algo que se materializa más allá de este mundo, o después de la muerte. En los evangelios, la idea de una muerte natural está ausente. La muerte no es un puente ni un paso hacia otro lugar, pertenece a un mundo completamente diferente, solo útil como símbolo. Jesús rompió con un modo de vida en el que uno vive completamente divorciado del mundo material. Su ascetismo se llevaba al más alto nivel, cerrando el corazón al materialismo de tal forma que nunca antes se había realizado de manera tan radical. Para Nietzsche, la esencia del cristianismo no radica en actos de caridad, oración, o incluso en la fe, sino en una forma de vida. Lo que define a un cristiano es la manera en que se comporta en el mundo. El mensaje de Jesús era que una vida de felicidad era posible aquí y ahora, no como una promesa futura, o una recompensa, sino en el presente. En otras palabras, el reino de Dios está dentro de ti. Este mensaje de Jesús abolió los conceptos de pecado y castigo. Jesús no utiliza estos términos, sus palabras están completamente libres de tales nociones. Siendo a la vez divino y humano, Jesús vino para borrar las distinciones. No hay separación entre Dios y el ser humano, ni entre los seres humanos entre sí. Jesús vivió en una realidad muy ajena a la nuestra, en un estado en el que las oposiciones desaparecen y el conflicto se disuelve. Al comprender y alcanzar una profunda felicidad, Jesús se liberó completamente del resentimiento. Los resultados de este punto de vista se proyectan en una nueva forma de vida.
El estilo de vida evangélico no se define por una creencia que distinga al cristiano, sino por un modo diferente de actuar. El cristiano actúa de manera distinta, no ofrece resistencia, ni con palabras ni en su corazón, a aquellos que se le oponen. No hace distinción entre extranjeros y compatriotas, no se enoja ni desprecia a nadie. Además, no apela a los tribunales de justicia ni atiende sus mandatos. Jesús predicó una salida a la lamentable existencia terrenal, marcada por el sufrimiento y la enfermedad, ofreciendo una manera de sentirse feliz a pesar de las circunstancias horribles. En un pasaje, se compara el ambiente de Jesús con el de una novela rusa, llena de los lastres de la sociedad, la enfermedad y la muerte. En este contexto despreciable, Jesús vino a predicar una nueva forma de existencia, llamando a algo dentro de ti, donde se encuentra el reino de Dios y un vuelo lejos del mundo material. La verdadera felicidad y dicha se encuentran dentro, y ese es el mensaje fundamental de los evangelios. El instinto profundo que impulsa al cristiano a vivir como si estuviera en el cielo, inmortal, a pesar de tener razones para sentir lo contrario, es la única realidad psicológica de la salvación. Entonces, ¿cuál es el significado último de Jesús? ¿Cuál fue su verdadero mensaje? Jesús brindó a la humanidad una nueva forma de vivir, no vino a fundar una nueva religión. No fue un salvador ni murió por nuestros pecados, como dicen los primeros cristianos, eso no es más que una distorsión. Jesús fue simplemente un guía que nos dio una forma de vivir nuestra vida, una forma de vida libre de resentimiento, un escape de lo material. En el pensamiento de Nietzsche, Jesús es considerado un hombre admirable. Él vivió su realidad de manera vigorosa, de acuerdo con sus principios, y murió tal como vivió, sin disculpas. Jesús merece la admiración de Nietzsche por este solo hecho, murió como vivió y pensó. No murió para salvar a la humanidad, sino para mostrarle a la humanidad cómo vivir. Jesús entregó una forma de vida a los hombres, no a través de palabras, sino con acciones concretas. Su comportamiento ante los jueces, oficiales y acusadores, así como su actitud en la cruz, revela una postura de no resistencia. No defiende sus derechos ni hace esfuerzos para evitar el castigo más extremo, sino que lo invita, sufre y ama, incluso a aquellos que le hacen daño. No se defiende, no muestra ira, no responsabiliza a nadie, al contrario, se somete al perverso y lo ama. Este mensaje de Jesús, de amor y renuncia, pronto sería corrompido por los primeros cristianos. Los apóstoles, al reinterpretar la vida de Jesús según sus propios fines políticos y religiosos, distorsionaron el mensaje original de amor sin resentimiento. El cristianismo se transformó en una herramienta de poder, con el reino de Dios convertido en un concepto lejano, y el cielo reservado, solo para los más piadosos. El cristianismo primitivo, en lugar de predicar desde el altruismo como lo hacía Jesús, comenzó a hacerlo desde el dolor, el sufrimiento y un deseo de poder. El mensaje de igualdad, inicialmente nacido de un amor incondicional, se convirtió en una justificación cínica para los oprimidos que deseaban venganza. El cristianismo se convirtió en una lucha contra Roma, no una doctrina de amor. De esta manera, el mensaje original de Jesús fue distorsionado para fines políticos. Por esta razón, Nietzsche dijo, y concluyó con esta frase: solo había un cristiano, y este murió en la cruz.